Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes, 1 de julio, no, 2 de julio del año en curso. Estamos con Nicole Rodríguez, estamos listos para partir, pero antes de partir les quiero decir algunas cosas. Por favor. Amigos, sí, amigos, este programa, que no es así como así nomás hacerlo, se sostiene gracias al apoyo de las personas que están en Patreon, los que contribuyen en Flow y también los avisos que son, bueno, les quiero contar de que si a usted le gusta el programa, si usted lo ve todos los días o día por medio, lo ve varias veces a la semana, si usted se salió porque no podía apoyarnos con 2, 3, 4 lucas, ok, pero si puede y apoya con 3, con 4 lucas, le pediría que si puede ajustar un poquitito eso, estupendo. Pero sobre todo quiero instar a las personas que no colaboran, que no nos colaboran, que piensen que esto no es maná caído del cielo, estimados amigos. Créanme que no les voy a hacer una contabilidad, pero esto es caro mantener esta cuestión. Necesito el apoyo. Lo mismo para las personas que están en Flow. Se lo digo con la mejor ánimo, pero estuvimos sacando cuentas y la verdad es que estamos acercándonos al precipicio. Así que yo les pido ayuda en el sentido eh, que, que se inscriban. Es lo más fácil. Usted entra al villegas.cl y en esa página usted baja un poco por la pantalla de su computador y hay un lugar donde está la mecánica para entrar a Patreon. Y usted ahí que colabore, aunque sea con 3 lucas o 4, ojalá más, pero nos ayuda y nos permite funcionar. Eso les quería decir en primer lugar. Me carga tener que decirlo, pero si no lo digo, de repente un día se encontrarían ustedes con que no hay programa. A mucha gente le importa un huevo que haya o no haya programa del Villegas, pero si a usted le gusta, ayúdenos a que siga asistiendo. Eso quería decirles. Después les voy a hablar de mi libro y les hablaré de el flamenco, pero por ahora vamos a partir con Nicole, con los temas que ella tiene en su lista. Nicole, adelante. Oye, parece ser que la frase de se apareció marzo se cambió por se apareció julio, porque en julio pareciera ser que comienzan muchas alzas de distintos tipos. Vamos a hablar varias de ellas, pero puntualmente con respecto a la alza de tarifas de la luz, tanto para hogares como industria y comercio, en un porcentaje entre un 30 a un 60%, es muchísimo. Comenzó toda la ansiedad del mundo político para que el gobierno presente algún tipo de medida. Y hoy ya el ministro de Energía, el ministro Pardo, o el ministro que es muy cercano al presidente Boric, por lo tanto es un ministro que, por más que se le presione o incluso se llegue a interpelar y poder constatar que no presentó toda la información en abril cuando se votó la ley eléctrica, es un ministro que difícilmente va a ser sacado porque es de parte de los fundadores y del lote, como ellos se llaman, de la amistad con el presidente Boric. ¿Qué me quieres decir? Ya sé. No, no sabes. Te quiero decir de que en todo caso que tiene que ver que se saque o no se saque un ministro, lo digo por la gente para cambiar un hecho objetivo, que simplemente la electricidad es más cara en comparación con los precios subsidiados que han estado pagando los chilenos todo este tiempo. O sea, ¿cuál es la magia que se supone que tiene que hacer el gobierno para cambiar la realidad objetiva de que la energía eléctrica cuesta más producirla? Entre otras cosas, la gente se olvida. La fuente principal de energía eléctrica en Chile es la hidroeléctrica. Y la energía, por algo se llama hidro. Depende de que haya agua en embalses grandes. Cuando hay poca agua, obviamente, como toda mercancía escasa, se tiene que subir el precio para que la gente consuma menos electricidad y por lo tanto alcance para todo, aunque consumamos menos. Esa es una manera de hacerlo. No bastaría decirle a la gente desenchufen la ampolleta, hay que subir los precios. Esas son realidades y es de cabro chico pensar, como hacen muchos, o de oportunistas, como hacen los políticos, de que hay que cambiar un ministro o hay que inventar otro subsidio, hay que inventar otro endeudamiento del país. Me parece el colmo de la irresponsabilidad, por no decir de la estupidez. Entonces presionan al ministro y como que esto fuera un tema de la maldad o de la postura o de los gustitos del ministro o incluso de todo el gobierno, cuando esto es una cuestión que viene de muy atrás. Creo que tú tenías unos datos sobre eso respecto a Sí, lo que... pero ¿Mm? voy a ir a toda la trama, pero el punto con el ministro Pardo tiene que ver con que no habría entregado toda la información en abril que se tuvo que votar la ley.
A eso se refieren puntualmente los parlamentarios. Hoy están proponiendo triplicar el subsidio, llegar a 10 millones de personas. Loco. Y miren la magia, ¿cómo hacerlo? Son 4 millones, entiendo, 4 millones de hogares, algo así. Originalmente era 1,5 millones. Aumentando los impuestos, pues le quieren aumentar aumentar el impuesto al impuesto verde, a las generadoras a carbón, aumentar los cobros en servicio público. Después no se quejen cuando vean la boleta y hay un aumento en ese servicio y además con algún tipo de aporte estatal. Pero ¿cuál es el punto? Ahí quiero referirme a dos cosas con respecto a esto. En donde ha girado la conversación en este descongelamiento, un descongelamiento que no existe. Nosotros ya hablamos el costo que tiene el populismo, el costo que tiene de mentirle a la gente y decirle que se van a congelar las tarifas. Las tarifas no se congelan, las tarifas siguen subiendo, bajando, y tarde o temprano se paga la cuenta. Escribió una columna Óscar Landerreche que habla acerca de que estos mismos políticos que hoy en el Parlamento están quejándose y presionando al ministro por nuevas medidas, fueron los que aprobaron un nuevo congelamiento el año 2022. Acuérdense que el primer congelamiento fue producto de la insurrección del año 2019, pero este gobierno prorrogó ese congelamiento previo al plebiscito del 4 de septiembre del año 2022. Por lo tanto, ahí ya hay un antecedente nuevo, desatendiendo todas las sugerencias que se hacían en ese momento. Otro tema otro punto que destaca Óscar Landerreche, o que se refiere, habla de cómo al final estos mismos parlamentarios engañan a la gente generando lo que ellos llaman un beneficio social que igual termina pagando la gente. ¿No les parece que es similar al tema de los retiros? Es decir, hacen campaña electoral con los retiros, saque su propia plata, gaste su propia plata y después mire su cuenta de ahorros previsionales que quedó en cero. Es más o menos eso lo que quiere decir Óscar Landerreche. Y después también habla de cómo dejan importantes decisiones legislativas, como es este tema, hoy día, 1 de julio, mientras grabamos, que ya empiezan a regir las nuevas tarifas, lo dejan para el último día y entonces finalmente terminan legislando mal. Y como sale gratis en Chile legislar mal, da lo mismo. Y es un poco también, yo les quiero hacer la comparación, lo que pasó con las ISAPRES. Se tenía que cumplir el fallo, venía la fecha y legislan encima muy rápido porque si no, se les cae encima lo que significan las fechas a cumplir. Y Óscar Landerreche se pregunta en la columna, ¿qué pasa con los asesores? En Chile se pagan millonarias cifras para asesores parlamentarios que hoy se desentienden. Varios no leen las leyes cuando aprueban, pero varios otros no tienen idea. Cuando uno escucha hoy, la semana pasada también, cómo plantean los subsidios, lo que pasó con las tarifas, uno puede realmente desprender que los parlamentarios, un buen grupo, no tiene idea cómo funciona el sistema. Y entonces viene la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no es cierto? ¿En qué gastan la plata? No tienen que saber todo. Por eso hay un ítem importante de gasto en asesores y expertos. Y entonces la pregunta es, ¿en qué gastan esa plata si al final legislan sin saber? Tú sabes además en qué gastan la plata. La gastan en ellos. La gastan en sus queridas o sus queridos que supuestamente son asesores. Son una patota realmente muy penca la que está en el Congreso. Por muchas razones empezó a llegar gente muy mala, muy penca, que el único mérito que tienen es que son del partido X, Y o Z, están en una lista y a lo mejor salían en un matinal o son conocidos por otro motivo y son completamente ignorantes y estúpidos muchos de ellos y piensan siempre así con una movida para adelante nomás. Beneficiemos a la gente. Ese beneficio hay que pagarlo después, no hay ningún beneficio, no hay beneficio en esta cuestión. O se tiene o no se tiene para pagar una deuda y eso es todo. Y hay que pagarla de una forma o de otra. Si no es ahora, es mañana, por entrando por la ventana o por la puerta va a entrar la deuda. Y entonces, es una pregunta que no sé si se la hizo a Óscar Landerreche, pero es retórico, porque sabe perfectamente, él conoció perfectamente mejor que tú y yo a esa gente, porque estuvo metido en el corazón de un gobierno. Sabe que son penquitas y ahora son aún más pencas. Cuando uno los escucha, incluso cuando los ve nomás, porque hasta las fachas hablan un poco de lo que es la gente, cuando uno los ve, cuando uno los escucha, da vergüenza ajena. O sea, uno dice,
cómo un picante así, intelectualmente hablando, llegó al Congreso, o sea, es representante de un país completo. Y eso se manifiesta en estas situaciones, cuando hay que aparecer como los grandes beneficiarios del pueblo, de la ciudadanía. Vamos sacando fondos, vamos dando bonos, nuevos subsidios, cuadrupliquemos los subsidios y que el país se vaya a esa parte que usted sabe. No les importa, quizás porque no ven o porque creen que tienen un paracaídas de oro, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Desde luego tienen ingresos muy superiores al promedio de los ingresos de los chilenos. ¿Cuánto gana un diputado, un senador, sumando las asesorías que se las meten al bolsillo? Entre 10 y 15 millones como mínimo. Y habrán otros que además se meten otras platas al bolsillo que vienen de otros lados también. Así que no hay que hacerse muchas preguntas ya. Hemos llegado a un nivel de penquería política como nunca antes había existido. Esto viene de lejos, viene de mucho tiempo, pero digamos que saltó la PU, digámoslo así, saltó la PU. Exacto. Ahora, yo quiero además agregar, no lo escribe Oscar Landarrecha, lo voy a agregar yo, un tema que a mí me parece trascendental y que ha estado sumamente alejado de la discusión actual. Y yo creo que ahí entramos en el fondo. Y creo que puedo responder por qué estamos alejando la discusión de esto. Y es lo siguiente, la pregunta es por qué en Chile la electricidad es tan cara. ¿Por qué en Chile se paga esos niveles de precios por la electricidad? Y yo les quiero hacer un poquito de historia. Ustedes recuerdan que Bachelet hizo una promesa en el año 2006 junto a Máximo Pacheco, sí, el mismo del acuerdo de Sokimich con Codelco, y anunciaron con bombo y platillo, hagan un poquito de memoria, que las nuevas licitaciones iban a bajar los precios 63%. La promesa era, por ejemplo, que el año 2021 se iba a sentir ya una rebaja del 20%, cosa que evidentemente no ocurrió. Acuérdense que para el año 2019, el año de la insurrección, cuando pidieron congelar, el alza era de un 9%. Ese era el alza que se iba a vivir el año 2019. Bueno, además, en este gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, hubo modificaciones con el proyecto de ley de equidad tarifaria. ¿Se acuerdan? La equidad entre las comunas, etcétera. Y en ese debate hubo toda una polémica que era tremendamente importante, no por el caso en sí mismo, sino lo que transparentaba de la negociación. Y que no sé si ustedes se han acordado, no sé si te vas a acordar, Fernando, que tuvo que ver con el recambio de los medidores. Sí, me acuerdo. Resulta que en toda esta ley había que cambiar los medidores a cambiarse a medidores inteligentes. Y de repente se denunció que las empresas estaban cobrando esos medidores a los usuarios. No era cobro de la empresa. Y hubo una serie de polémica de quién tenía que pagar los medidores inteligentes y al final quedó zanjado en el gobierno de Piñera, en el segundo gobierno de Piñera, que lo tenían que pagar los usuarios. Pero el punto principal es que ahí hubo una negociación de las tarifas con las empresas eléctricas. Son industrias reguladas, por lo tanto, aquí depende principalmente de lo que se acuerda con el mundo político. Y esto fue una legislación que nuevamente se aprobó rápidamente en el año 2018 y varios expertos estaban diciendo que las rentabilidades que se le estaba asegurando a las empresas ya no correspondían para estos tiempos, rentabilidades de un 10%. Y Piñera tenía un proyecto para bajar esa rentabilidad a un 6%, que no fue porque el gobierno de Piñera se acabó ya en el minuto de la insurrección, o sea, duró 1 año y medio, no alcanzaron a hacerlo. Y después se hizo todo esa trama que se hace y ese reclamo cuando personas de gobierno que tomaron decisiones importantes, como por ejemplo en el Consejo Nacional de Energía, Andrés Romero, o el propio ministro de Energía de la época, que no fue en ese momento Máximo Pacheco, sino que Andrés Rebolledo, luego del gobierno de Michelle Bachelet, pasaron a trabajar como asesores de las empresas eléctricas. Entonces, aquí hay un punto trascendental también con el costo, que dejemos de lado el tema del congelamiento, sino que hablemos del costo final que estamos pagando. Efectivamente, Chile se ha depreciado, es decir, el dólar está cada día más caro y por ende pagamos más. Efectivamente, los combustibles han subido también, pero el tercer punto que nadie quiere tratar es la ley que modificó Michelle Bachelet y que les asegura rentabilidad a las empresas que hoy no deberían tener. Y ahí creo que está el principal meollo, con ejecutivos de gobierno traspasándose de gobierno a asesorar a las empresas posterior a ese gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que
ahí hay una trama que Chile todavía no ha resuelto y que tiene que ver con las empresas reguladas que dependen de una decisión política, que son acuerdos a puertas cerradas y que generalmente terminan sobrepagando los usuarios. Bueno, yo les voy a explicar, creo, por qué ocurre eso del precio de la electricidad y de muchas otras cosas que parecen siempre más caras en Chile que en otros lados y tiene que ver con factores, voy a usar la palabra que les gusta tanto a los marxistas, estructurales, que son inevitables. Pero antes de eso, les recuerdo que el 6 de julio se celebra el Congreso de la Familia en Espacio Riesco. El evento dura desde las 9 de la mañana a las 8:30 de la noche. Hay un montón de expositores que van a tratar distintos ángulos de esta cuestión de la familia. Si usted está interesado en eso, vaya ya adquiriendo, si es que todavía hay cupos, no tengo idea, pero usted puede averiguarlo si está interesado, ¿no? Ahí están los datos a mi derecha. Continúo con Torch, las linternas tácticas, así llaman cualquier artefacto que tiene mucha resistencia a los golpes, a las caídas, al agua. Es el caso de estas linternas, súper potentes, solamente las pueden adquirir en torch.cl. Ustedes han visto las que yo tengo, muy portátiles, uno las puede tener encima todo el día y esa es la utilidad que tiene una linterna, como una cortapluma. Si uno no la tiene guardada en un cajón no sirve de nada. Sigo con Kame ERP, un software para empresas que ahora está incorporando una inteligencia artificial que eleva aún más la excepcional calidad de este software para manejar integralmente todos los asuntos relativos al funcionamiento de su empresa. ¿Qué tipo de empresa? La que sea, del tamaño que sea. Póngase en contacto, cambie, optimice. Hoy en día, si uno no funciona óptimamente, bueno, ya sabe. Sigo con Zaga, que es una cosa larga de explicar, pero trataré de hacerla breve. Es un centro de estudios clínicos oncológicos que lo invita a usted, si tiene cáncer, a que se incorpore para ayudar a este centro a desarrollar nuevas drogas innovadoras que pueden ser de mucha utilidad. Todo está hecho con la mayor seguridad. Póngase en contacto con ellos, vea todos los detalles aquí, son demasiado largos para yo estudiarlos, pero si está con esa enfermedad, póngase en contacto, a mi derecha están los datos. Y continúo con Portal del Oro. Amigos, este es un sitio que no solamente le vende oro a usted, sino que le compra. Eso es muy importante y se lo compra en condiciones justas. Porque si usted lleva su anillo de oro o cualquier cosa de oro a una joyería con la idea de venderlo, se lo van a comprar, pero le van a depreciar el oro de una manera brutal y usted va a quedar, va a quedar bastante espoleado. Vaya a Portal del Oro, los precios justos para vender y para comprar. Bueno, a lo que yo llamaba factores estructurales, lo voy a decir bien simple. Nuestro país es demasiado pequeño, el mercado, para el nivel de sofisticación que queremos en toda clase de cosas. Queremos electricidad en todo el país y hay que instalar las infraestructuras como si este fuera un país 10 veces más grande. No se puede hacer un embalse chiquitito, no se puede hacer la distribución eléctrica no puede ser tampoco chiquitita. Todo tiene ciertos costos constantes que son iguales para cualquier tamaño país y resulta que nosotros somos muy pequeños. Ese es un factor que pesa en el costo de la electricidad y en muchas otras cosas que dice la gente, ¿por qué es tan más caro que en otros lados? Por eso, es uno de los factores. No es meramente que aquí se está cobrando demasiado, hay un abuso, es un tema estructural. La renta, por ejemplo, la misma cosa. Usted no puede tener una rentabilidad del 4%, 3% como hay en algunas empresas en Estados Unidos, donde tienen un mercado de 300 millones de personas. Pues. Aquí hay un mercado de 17 millones, si es que están todos en el mercado. Y usted tiene que más o menos funcionar con los mismos costos fijos. Entonces, una vez más, necesita una tasa más alta de rentabilidad para que el asunto tenga sentido, para que haya capitalización. Ese es un factor que se suele olvidar, como si este fuera un país como la India o como China, donde usted con un 0,5% de rentabilidad se llena de plata. No es el caso en Chile. Y hasta un comerciante pequeño sabe esto inconscientemente, que dado los volúmenes de mercado, en la manera de funcionar no puede ser lo mismo que ese mismo rubro en otro país. Esa es una cuestión que se olvida, Nicole, a menudo. Entonces los gobiernos cuando fijan tarifas tienen que considerar eso también, pues.
no es por maldad de los gobiernos, hay una necesidad funcional de la economía en mercados pequeños. La otra alternativa es que bajemos varios escalones y no tengamos electricidad porque usemos vela. Estoy poniéndolo exagerado, pero para hacer el punto. Claro, pero uno puede negociar rentabilidades un poquito más arriba, un poquito más abajo, dentro del margen de operacionalidad, ¿no? Es muy Pero, muy quiero agregar un tema adicional que se prometió, que es efectivo para poder bajar los costos de la electricidad y que tenía que ver con todos los proyectos verdes, todos los proyectos de generación de energía ecológica, ¿no es cierto? Los paneles solares y todo. Y nada de eso ha funcionado, porque al final de cuentas, ahí es donde entra el entramado institucional. Resulta que para poder aprobar un proyecto se demoran 14 años, 10 años, y una vez que ingresan para poder ser aprobados o no, son rechazados hace pocos días, para que ustedes hagan una idea. Entonces al final tenemos una infraestructura que a lo mejor sí da abasto, pero no se han modernizado y tampoco podemos estar funcionando con tipos de generación eléctrica que pueden abaratar costos. Por ejemplo, hace pocos días se rechazó el proyecto Parque Solar Alicanto, que pretendía levantar 153.000 paneles solares en Casablanca y que iba a abastecer a la región de Valparaíso y a la región metropolitana. Fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental. 7 Ceremi votaron en contra, ¿Por qué? otros funcionarios de gobierno. Mira, uno de los principales argumentos del rechazo fue el riesgo de inundaciones que podía generar en la zona donde se iba a instalar en Casablanca. Era una inversión, suena raro. No entiendo. ¿Por qué unos paneles van a producir inundación? ¿Cuál era no, por el tema de los socavones, no tiene que ver con que iba a producir un tsunami, sino que era donde se iba a instalar. El punto es que era una inversión de 125 millones de dólares, era el proyecto hasta el minuto más grande generador de energía solar de la región, con 35 años útiles. Dedicaron solo en contestar las 256 observaciones previo a este rechazo, 14 meses de más de 20 instituciones que hicieron observaciones. Entonces uno dice, ¿no se supone que los paneles solares son una de las alternativas ecológicas más limpias, seguras, pero además que iban a reducir el costo? Y estamos en este tipo de situación donde no avanzamos para ningún lado. Entonces lo rechazan, principalmente por un argumento que me parece que es debatible según lo que vi, de lo que decía la empresa, lo que decían algunos expertos. Entonces, bueno, vamos encareciendo los costos con la infraestructura que tenemos. Bueno, ahí tenemos un efecto más entre muchos de la generación que se instaló en el poder con esta cultura que lleva las cosas a los extremos, ¿no? Y a propósito están preocupados de cómo se iban a sostener las torres con los paneles y resulta que mientras tanto han dado permiso en distintos momentos para construir edificios en duna, que se vienen abajo después de una lluvia, cuando se abre un cauce. O sea, es una mezcla de pelotudismo en todas sus versiones realmente impresionante, pero hoy día había una persona que vino a mi casa a hacer un trabajo acá de bastante urgencia, una persona menor que yo, pero por supuesto no era un cabrito, y como todos los que vienen a mi casa, que yo, la misma cosa, ¿cuándo diablos se van a ir estos imbéciles? Eso es. Ese es el discurso de la gente común y corriente. Porque lo ven por todos lados este tipo de cosas, Nicole. Proyectos rechazados, permisos ambientales que no, porque no sé qué puede pasar, porque a lo mejor una mariposa se queman los paneles o algo por el estilo. Todo así. Y vamos calentando, sí, y vamos cobrando, porque los sueldos de la administración pública son cuantiosos hoy en día. Entonces, podríamos estar todo el día sacando ejemplos, yo creo, Nicole, de este tipo de estupideces. Esta no es la primera empresa, entre paréntesis, que en este año y medio ha sido inversión que ha sido destruida por estos elementos. Había ya ni me acuerdo siquiera cuántas, pero por lo menos deben ser unas media docena de grandes inversiones que fracasaron en el sur. por la permisología. En Santiago no me acuerdo en qué comuna, una persona bastó para echar todo abajo, finalmente. Una familia que dijo que no sé qué diablo iba a pasar con la instalación de un recinto de no sé qué diablo. Era una cosa importante. Entonces somos rehenes de esta mentalidad completamente idiota que llevó el tema del medio ambiente más allá de lo que es razonable,
cualquier cosa que se lleva más allá de lo razonable se convierte en una idiotez, se convierte en algo dañino. No Y, puede ser positivo una permisología que demora proyectos por tantos años o por tantos meses. En un país pobre, además, que no nos podemos dar ese lujo. Un país que tiene la economía paralizada. Es muy increíble. No hay huevada, perdonen la expresión, que no dejan de hacer estos señores. Y, como si eso fuera poco, el mejor candidato que tiene la izquierda en este momento es Michelle Bachelet, la persona que inició gran parte de todo esto. ¿Qué te dice esto de la perspicacia de nuestro país, Nicole? claro, la institucionalidad ambiental, acuérdate que fue elaborada, fue aprobada en su primer gobierno con Ana Lía Uriarte, toda esa trama enredada, Oiga, burocrática, pero señora, bueno, y además te quiero agregar algo. Tú hablabas de la permisología llevada al extremo con el argumento de la ecología y de proteger el medio ambiente. Yo creo que también hay otro factor que se esconde detrás de estos permisos y que tiene que ver con el gallito que les gusta hacer a los que para ellos siempre fueron los poderosos de siempre, las empresas. Es un gallito también contra el sistema. ¿qué Ellos más? pueden decir que quieren inversiones, ellos pueden decir que son todos bienvenidos, pero en el fondo, si uno escucha además, recién acabo de ver unas declaraciones del presidente de Convergencia Social, que es del partido político del presidente, a propósito de la fusión del Frente Amplio, un tema que voy a hablar más adelante, vuelven a hablar acerca de poder combatir el neoliberalismo. Bueno, esta es una manera de combatirlo, porque para ellos cualquiera de estas grandes empresas, a lo mejor no tan grande en el caso de este parque eólico Alicanto, pero cualquiera que venga con estos millones de dólares invertidos, se le ve con suspicacia, pero además empieza el gallito de poder de decirle a otro poderoso que quiere entrar acá al sistema, Saquear yo no las le doy riquezas el pase. naturales. Sí, son bastante estúpidos en realidad. Es una ideología estúpida que por lo tanto entra en la cabeza de los estúpidos. Y hay que decir las cosas como son derechamente, porque no hay otra forma de calificar esta mentalidad que además tiene antecedentes antiguos, este odio al capital, a los explotadores, vienen a saquear las riquezas nacionales. Ese es un discurso que viene de los marxistas desde hace años y que por supuesto hace tilín en los oídos y en las mentes de los chantas y de los perdedores, ¿no? Cualquier cosa que suene a riqueza, a poder, a hacer cosas, no sé, cualquier cosa que salga de su medianía, de su penquería, es algo sospechoso que hay que destruir, destruir. Se está viendo esto incluso a nivel universal, ¿eh? Porque aparte del proletariado interno de los países hay un proletariado internacional de países proletarios que están en la misma postura de echar todo abajo, como lo estamos viendo últimamente, les brota de lo más profundo del alma humana y de las naciones. Oye, Oye, eh, te iba a comentar que yo creo que también refleja el pensamiento de cómo ven la economía, el cómo celebraron hoy día que empezaba a funcionar, que empezaba a tener vigencia el salario mínimo de 500.000. Todos muy contentos, el presidente Boric con rodeado, siempre rodeado de gente, ¿te has fijado? Como con sí, distintos, vestidos de distintos oficios. es gregario. Sí, y la ministra Vallejo le preguntaban que cómo venía esto del salario de 500.000 con el alza que van a tener que pagar las empresas con las tarifas eléctricas. Acuérdense que las empresas y la industria tienen que también pagar un alza de alrededor entre un 40 y un 60%, es muchísimo. Bueno, y ella dice que esto no empañaba el aumento del salario mínimo que empezaba a funcionar hoy día, ya que son cosas distintas. Y ¿Cómo acá yo creo que está el meollo del problema. distinto? Ellos no ven el sistema económico como algo interconectado, como un tejido de condiciones donde uno afecta al otro, un círculo vicioso puede llevar al despeñadero, un círculo virtuoso puede llevar al país al crecimiento. El gobierno quiere celebrar el alza, pero también uno piensa en esta situación económica, como decían varios economistas hoy día, primero hay que tener empleo. Es decir, ¿cómo llega, en qué contexto llega esta alza de 500.000? Con mayores costos para la empresa, por lo que estábamos comentando, por las 40 horas laborales también, con menor inversión. Y hoy día leía a David Bravo, que es uno de los economistas
que ha estado permanentemente alertando de que Chile vive una crisis de empleo, principalmente además porque la cifra de desempleo, que es de un 8,4%, no refleja la realidad. Hay un aumento, por ejemplo, de un 28% de la informalidad. Esas personas que están trabajando de manera informal ya no aparecen como desempleados, porque cuando preguntan, ¿usted está buscando trabajo? Esa persona ya no contesta que lo está buscando. Por lo tanto, no hay nada mucho que celebrar en un contexto económico en el cual no se han recuperado los empleos, prepandemia incluso, algunos ponen esa cifra, y la ocupación informal sube hasta el 28%, que va a ser muy difícil recuperar, sobre todo esas personas que no están en cotización, que no sabemos lo que ganan y no sabemos en qué sistema están. Así celebran los 500.000 de salario mínimo. Bueno, son bastante ignorantes. Pues sí, mira, este es un tema generacional. Una generación educada, mal educada, una generación ignorante que nació con el tablet en la mano, con la televisión, con el internet, que nunca leyó en su vida nada que valga la pena, que no piensan realmente, y cuando llegan a leer algo es algún folletón neomarxista. No puedes esperar tú que un gobierno salido de esa generación vaya a ser mucho más eficiente, mucho más inteligente. No entienden. Por eso que me decía este caballero, ¿cuándo se van a ir estos imbéciles? Así me lo dijo, con estas palabras. ¿Qué quieren que les diga? Le dije yo. En un año más irán, pues en un año y medio, siempre y cuando el país no decida elegir nuevamente en una de esas a la señora Bachelet. Ahí yo diría, ok, el país se merece lo que le pase. O sea, que se jodan. Y ahora, amigos, perdónenme, pero un bloque más, tengo que mantener este programa, ¿no es cierto? Un bloque más, kmmilla.cl. Además, son cosas que le sirven a usted. kmmilla.cl, una empresa chilena que trae carga desde Estados Unidos para grandes empresas o para usted como privado que compró algo en alguna tienda de Estados Unidos, también se encargan de traerle su producto. Es una empresa que funciona muy bien, que conoce todos los laberintos de la burocracia chilena y por lo tanto se las maneja lo mejor posible. KM Millas. Continúo con Edisur, la editorial chilena que trae y tiene puros buenos títulos. Ahora les voy a mostrar otro título de la editorial Greo, que se los mostré, ya Pérez Galdós, un gran escritor español, dicen que es el más grande después de Cervantes, y una colección de libros con fotografías. Están a 7 lucas, yo no me equivoqué, puse 8 la otra vez. Fotos sobre Herculano, que es una de las ciudades que fue sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, no solo Pompeya, Herculano también. Atenas, Petra, una ciudad muy interesante que está en Medio Oriente. Aquí una mezcla de culturas. Muy interesante la historia de Petra. Algún día se las voy a contar en un sábado. Y continúo con Entrena Inglés. Puros profesores de inglés que lo van a dejar a usted conversando. O sea, no solo hablando, sino que entendiendo lo que le dicen. Cosa que se suele olvidar decir. Dicen, usted va a salir hablando inglés. Sí, hay que decir, y usted va a salir escuchando y entendiendo lo que le dicen los demás. Entrenainglés.cl, ahí están los cursos, 24 cursos, amigos, tiki-taka. Compre oro com.com, donde usted puede comprar oro y o plata en lingotes, en moneda, para tener una reserva financiera absolutamente indestructible, porque son valor en sí. Es una buena idea tener un porcentaje, no sé, el 5%, el 10% de su recurso, sean mucho o poco, en oro y plata, para tener una reserva. Y con eso termino este bloque y parece que no renuncia a su candidatura a Biden, ¿no? Yo pensé ayer que podía ser, pero también dije que tal vez no se sabía. No sé si hay alguna información. ¿Sigue en carrera? Sí. Bueno, fue un desastre, tú lo comentaste el programa pasado, fue un desastre para Biden, no para Trump. Y a pesar de que se esperaba que todo el debate girara en torno a Trump y las mentiras de Trump o la exacerbación de Trump y sus barbaridades, todo giró en torno al paupérrimo desempeño de Biden y en pocas horas, fueron en muy pocas horas, me parece que el hecho más importante fue cómo fue contagiándose las declaraciones de los propios demócratas de la posibilidad de ir reemplazándolo. Eso es bastante inédito porque fue muy pronto, posterior al debate, un Biden muy débil, confundido, desconectado, que empezó a generar este pánico en el partido. Y se empezaron a levantar en un día varias opciones. Primero fue el gobernador de California, Gavin Newsom, incluso llegaron a proponer a Michelle Obama.
Pero para que tengamos claro, una de las personas que mueve el Partido Demócrata aún y tiene mucho poder, mucha injerencia, sigue siendo Barack Obama. Y Barack Obama ya había zanjado este tema el día domingo, cuando le dio todo su apoyo a Biden, y si ustedes pueden ver las declaraciones, una vez que Barack Obama le da su apoyo a Biden, el Partido Demócrata baja un poco la ansiedad, baja la presión para que Biden dé un paso al costado, y ya este lunes, mientras grabamos, es claro que Biden no va a renunciar y va a seguir en carrera. Pero lo inédito fueron, creo que nunca se había dado de esta manera, las editoriales de algunos diarios, como tú lo mencionaste, el New York Times, que puso, y es que es increíble el título, para servir al país, le puso a Biden el día posterior, debe dejar la carrera presidencial. Eso fue el grupo de consultores editoriales del New York Times. El Washington Post también hizo una columna similar, incluso una reunión en Silicon Valley, que son, de ahí vienen los principales donadores de las campañas presidenciales norteamericanas. Bueno, algunos donantes importantes el día viernes le empezaron a pedir a Jill, a la señora de Biden, que lo aconsejara y que lo convenciera de dejar la candidatura. Así fue el terremoto que produjo el desempeño de Biden en el debate, además preparándose para un segundo debate que va a ser en septiembre. El punto concreto es que 72% de los votantes dice que no debiera seguir en carrera. Y entonces tiene el Partido Demócrata esta disyuntiva que ya la zanjaron, pero en el fondo es caminar hacia una derrota que es bastante probable. Quién sabe, una cosa es lo que declaran y otra cosa es lo que están en una oficina cerrada pensando y qué cábalas están armando. Yo no creo que estén simplemente, dijeron no, si seguimos con Obama y luego se olvidaron del asunto. No. Aquí hay cosas que están ocurriendo tras como se dice, tras bambalinas. No. Ahora, yo voy a insistir en un punto que hice ayer, que algunas personas dijeron que se volvió loco Villegas. Yo votaría por Biden, si tuviera que votar por alguien. Prefiero un hombre debilitado a un loco, para decirlo de frente. El tipo debilitado puede encontrar apoyo, lo tiene ahora, seguro. Yo no voy a creer que él está gobernando solo Estados Unidos hace rato. Mal o bien, pero algunas personas, el propio Obama probablemente dicen que está ahí, que es el cerebro detrás del trono. Pero ¿quién sujeta a un tipo desbocado como Trump? Esa es la cuestión. Yo prefiero un tipo débil que no nos va a llevar a un desastre nuclear, porque se están asomando los fantasmas de la guerra nuclear por todos lados, amigos, les advierto, internacionalmente. Entonces, ojo con quién está en la Casa Blanca el próximo año. Fuera de eso puede que renuncie igual, en un momento dado. Le puede venir además un soponcio ya de frentón, o sea, puede venirle un ataque, puede desplomarse y ya simplemente el asunto no tiene remedio. Ojo, si esta cuestión no va a seguir exactamente igual como hasta ahora, mañana o pasado, si se ha ido decayendo por minutos el hombre. Puede pasarle cualquier cosa. Así que no sabemos, pero si tuviera que elegir, yo elijo a Biden porque me da la seguridad de que es una fachada nomás y que detrás debe haber alguien un poco más sensato o con un poquito más de CI en este momento que está gobernando Estados Unidos. Claro, ahora viene la convención demócrata. Yo creo que ya después de esa convención que viene en agosto, no hay cambios en el fichero. Además, hay un contexto que por esas cosas de la vida le está favoreciendo a Trump y que tiene que ver con la Corte Suprema, que dictaminó que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de sus funciones como presidente, y esto anula varias posibilidades de nuevas querellas o de procesos penales que están ahí a la espera de seguir caminando contra Trump. Y además, la misma Corte Suprema, pero hace 2 semanas atrás, cuestionó el procesamiento por la revuelta del Capitolio en enero del año 2021, diciendo que el Departamento de Justicia acusó de manera impropia a varias personas que participaron de esa revuelta, y por lo tanto esto también va a ayudar a Trump y va a cambiar varios procesos judiciales. ¿Saben que son 1.400 personas que están en la mira del Ministerio Público de Estados Unidos? Bueno, eso fue un escándalo. No todas están siendo procesadas, pero la Corte Suprema dice que invocaron una ley que no corresponde
para poder procesar a estas personas y que por ende esos procesos no deben seguir. Por lo tanto, además, justamente hay un escenario judicial que podría haber sido en contra o adverso para Trump, que hoy le está funcionando. Eso de la insurrección fue una escandalosa maniobra para reventar a Trump. O sea, ¿qué insurrección? Sí, hay videos. ¿Tuviste alguna de las personas que entraron al Capitolio? ¿Tú las viste usando armas, disparando o haciendo alguna cosa así? Ocuparon. Fue una ocupación. Fue una toma, llamémosla así, transitoria con un montón de gente. Algunos veían vestidos como Tony. Bueno, yo vi algunos que estaban sentados disfrazados de no sé qué cosa. Ni siquiera rompieron. Los únicos muertos fueron 2 o 3 manifestantes que los mató la policía. Una señora que se cayó por una ventana, cosas como esas. Nunca fue una insurrección, porque una insurrección es una cosa bastante más seria que un montón de gente entrando a un edificio. Eso fue un escándalo que hayan acusado a Trump de una insurrección. Lo han querido destruir de todas las maneras posibles. Y yo me temo, Nicole, no me atrevo ni a decirlo, que de aquí a las elecciones más de algún norteamericano está pensando en tomar otras medidas para terminar con la carrera de Trump. Bueno, parte del... Sí, vamos a apagar esto que está sonando. Parte del reproche de la Corte Suprema tiene que ver con una sensación que ha producido en el votante, no la Corte Suprema no lo hace por la sensación, lo hace por las leyes, pero que los demócratas están tratando de utilizar lo que sea judicialmente para frenar a Trump, y eso ha producido un efecto contrario. Ha producido que la gente apoye más la persona que no es abanderada demócrata puntualmente, sino que en término medio ha producido el efecto que apoyan a Trump porque lo sienten que están siendo perseguidos por la justicia. Pueden recurrir a otros métodos, como ha pasado en Estados Unidos otras veces. Pueden recurrir a otros métodos, ya sea alguna organización o un individuo privado que considera que él está marcado por el destino para salvar a Estados Unidos. ¿Cuántos presidentes han sido asesinados? ¿Cuántos candidatos fueron asesinados en México? A propósito, 30 en estas últimas elecciones. Sí, gobernadores, alcaldes. Esas cosas pueden pasar en Estados Unidos. Acordémonos que una de las tesis del asesinato de Kennedy fue que el hombre tenía en carpeta un proyecto para retirar las tropas que habían en Vietnam para no meter a Estados Unidos en lo que se terminó metiendo. Y eso para algunos pareció intolerable y habría habido la conspiración que terminó con que le volaran la cabeza. Yo no sé, no quiero ni decirlo, no quiero que me acusen de que yo estoy instigando algo, simplemente observo que Estados Unidos es un país donde puede pasar cualquier cosa. Hay demasiados americanos armados que tienen posturas extremas y que pueden considerar que es el único remedio posible, porque si no Estados Unidos con Trump en el gobierno, quizás en qué va a terminar. Yo no sé en qué va a terminar Estados Unidos en general, porque están en una situación que algunos analistas de allá, no sé si tú sabías, Nicole, están de frentón y ya seriamente discutiendo el libro, e incluso hay una película que se está filmando sobre eso. Están pensando que esto puede terminar en un conflicto civil como el del siglo XIX, o sea, una guerra civil. No sé de qué manera se libraría, obviamente que funcionan de otra manera las cosas, pero de algún modo en Estados Unidos tuvimos una guerra civil en miniatura, justamente en los días en que aquí estaba la insurrección, ¿te acuerdas? Con multitudes en las calles de muchísimas ciudades dejando la crema. Eso es una forma de conflicto civil que puede agudizarse mucho más. En un país además tan armado, estas cosas pueden terminar a los tiros, fácilmente. Bueno, volvamos a Chile. Pasemos a otro tema. Yo tengo una visión un poco menos radical de lo que está pasando en Estados Unidos, menos polarizante, porque el norteamericano es muy local, además cada estado que funciona como un sistema federal depende más bien de la situación local de su propio estado. A mí me parece que sí, efectivamente hay posturas más radicales en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, pero no me parece que se traduce tanto a nivel de la población. Alguien decía lo mismo cuando yo pronostiqué un conflicto en Medio Oriente más agudo, que estas cosas no eran tan agudas, ¿no? Yo creo que sí, porque fíjate que bastan las en general, todo proceso en gran escala en una sociedad, sea una guerra civil, una revolución, nunca ha sido protagonizado porque las masas decidieron hacer eso, sino que son minorías organizadas que inician la fiesta. Yo espero que no pase nada, digo que es una probabilidad que algunos analistas norteamericanos están estudiando porque ven que la radicalización ha sido muy grande, incluso aunque hayan americanos que se echan para atrás y tratan de no estar ni ahí, como decían acá. Pero da lo mismo si tú no estás ni ahí, si hay otros que sí están ahí y que están, digamos,
cargando sus armas y que se están preparando para un enfrentamiento. Yo no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, pero sí sé una cosa, que el solo hecho que tengan como candidatos a Biden y Trump es un muy mal signo de cómo están las cosas allá. ¿No es cierto? Es un mal signo. Es un mal signo. ¿Vamos a una pausa o hacemos otro temita? ¿A qué hora partimos? 50. No, tenemos tiempo. Por lo menos podemos tratar el tema de la reforma previsional con el apuro del gobierno. Déjame hacer una pequeña cuestión, entonces iba a ser 6, voy a hacer un menos. Patricia Stocker, si usted tiene una marca comercial de cualquier cosa, un producto, un servicio, una tienda, un nombre que usted inventó, póngase en contacto con patriciastocker.com para que le registre su marca y no tenga problemas con los frescos que nunca faltan, sobreabundan más bien. Va a defender su marca, la va a renovar, la va a mantener para que usted la disfrute tranquilamente como corresponde a quien la inventó. patriciastocker.com. Sigo con ajedrez. Los cursos parten el próximo mes. Se están agotando, quedan todavía, pero se están agotando los cupos. Son cupos limitados para estos cursos para niños que son tan importantes para formarlos bien, para formarles su cerebro, para ordenárselos, para acostumbrarlos a trabajar ordenada y disciplinadamente. Eso les va a servir para toda la vida. Pónganse en contacto ya en el teléfono que aparece a mi derecha. Continúo con servicios de ingeniería, servicios logísticos de ingeniería, un grupo de ingenieros que va a examinar la logística a su empresa y si encuentra puntos débiles le van a ofrecer la solución e incluso le pueden ofrecer un paquete completo, una logística, digamos, de pies a cabeza con un 100% de eficiencia. Es muy importante, también le buscan el personal para manejar esos aspectos de la logística que no están bien. Y termino este bloque y volvemos con Nicole, con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados especializado en temas civiles. Si usted tiene un problema civil, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Nicole. El presidente Boric comprometió incluso en la cuenta pública que la primera semana de julio se iba a estar votando la reforma previsional. Y aquí, al igual que la comisión de expertos para la reforma de ISAPRE, se observa cómo, yo creo que este tema lo refleja en gloria y majestad, cómo las comisiones, estas comisiones de expertos, estas mesas transversales de diálogo, etcétera, son una ilusión simplemente para demostrar que hay diálogo, que hay acuerdos, que hay flexibilidad, cuando en realidad el gobierno tiene un objetivo claro y que es terminar con las AFP, aunque el proyecto no lo escriba directamente y no diga, bueno, con este proyecto se terminan las AFP. La ministra Jara anunció discusión inmediata para esta semana y sin embargo los senadores de oposición, además que la comisión del Senado, la comisión del trabajo está liderada por la oposición, pero los senadores de oposición le estaban diciendo a la ministra Jara que están recién esperando los resultados y las conclusiones de la comisión de expertos, que no solo está integrado por asesores de partidos políticos, también está integrada esta comisión por funcionarios y por gente nombrada por el propio gobierno. Entonces, el punto es que esta comisión recién entregaría las conclusiones a finales de esta semana y hay que leerlos, ¿no es cierto? Se tienen que poner de acuerdo, tienen que sentarse a negociar y luego lo que dice la oposición es que el gobierno debiera enviar el proyecto a votación, porque como es un tema de seguridad social, no pueden ingresarle indicaciones al proyecto que ya tiene que ser votado en el Senado, sino que lo tiene que hacer el propio gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Tienen a una comisión de expertos funcionando, no ha entregado las conclusiones y la ministra Jara dice, no, se vota esta semana. Entonces, ¿para qué integran? Uno, ¿para qué integran la comisión de expertos? Y dos, la ministra Jara se ha dedicado a denostar y se ha dedicado a seguir con la bandera del no más AFP. Hoy día habló de que tenían secuestrado al país estos grupos económicos con intereses particulares. Por lo tanto, es muy difícil que se dé un diálogo y un acuerdo con una ministra cuyo único objetivo es, desde el punto de vista ideológico, es terminar con la AFP, no subir las pensiones. Bueno, ya he mencionado en muchos programas la decadencia intelectual profunda en que cayó el Partido Comunista y la señora Jara es comunista. No veo por qué podría ser más inteligente que el promedio de su partido. Y me alegra mucho que muestren el, ¿cómo se llama? El cordón de los J, que muestren los J, que muestren lo que son.
me alegra mucho que se transparente este afán desesperado por meterle la cuchufleta al país y a los congresales, que le rechacen su proyecto nomás, pues. Ya, eso. Yo les diría no. No vamos a hacer ninguna cuestión mientras no estén todos los elementos en la mesa. No vamos a participar en una farsa democrática con ustedes que quieren simplemente del día uno echar abajo las instituciones. Ustedes mismos lo han dicho además. Hay que echar abajo la AFP, hay que echar abajo la ISAPRE, hay que echar abajo la educación privada, hay que echar abajo a los militares. Eso no lo dicen, no se atreven a llegar a tanto, pero están de cabeza en eso. Me alegra, señora Jara, que sea ahí nomás usted y que por lo tanto muestre las cartas así. Usted juega póker mostrando las cartas. Estupendo, estupendo. Ahora vamos a ver cómo reaccionan a eso los congresales, a ver si se atemorizan de estos huascazos que les pega la Jara y con esta mentira de los 48.000 pesos que lo mencionó para generar una impresión completamente falsa. Creo que lo dije ayer. El tema, no existe un promedio de 47.000 pesos en las pensiones, eso es ridículo. Yo que coticé, y por voluntad mía, muy poco. Yo coticé 2 años y recibo más de 100 lucas. No me sirven para nada, pero son más de 100 lucas, el doble, casi el triple de lo que dice la señora Jara que reciben la doña Juanita. Entonces, con esas mentiras tan transparentes, también me alegro que no sepan ni siquiera mentir. Me alegro que sean tan penca hoy en día estos sectores, porque así ayudan a que la gente se dé cuenta, porque si fueran más listos, capaz que los engañaran de nuevo, ¿eh? Capaz que engañaran de nuevo a la gente. Claro, y además que transparentó un tema, porque ella al hablar de que las AFP tenían estos grupos económicos tienen secuestrado al país con sus propios intereses, dijo, claramente esto es un tema de poder económico y político. Transparentó que al final de cuentas la reforma previsional tiene que ver con el poder económico sobre esas pensiones y el poder político, es decir, tener el poder sobre los pensionados. Mira, nosotros siempre hemos hablado acá, Fernando, con respecto a la reforma de pensiones presentada por el gobierno, lo que propone el gobierno en torno a este fondo colectivo, que no importa si se aprueba que sea un 6, un 5, un 4, un 3 o un 2 o un punto a un fondo colectivo. El punto es no abrir la puerta a un fondo que va a ser manejado políticamente y que al final de cuentas se va a diluir entre todos los cotizantes. Pero además hay otro factor que no considera la reforma de pensiones presentada por el gobierno en sus cifras, porque no coincide la cifra, y es que no incorporó el factor de la PGU como un factor importante que cada vez llega a más personas de la población y que hace aumentar las pensiones, pero ese factor de la PGU no está. Y el último factor, que yo creo que fue tema del fin de semana y es relevante, tiene que ver con la natalidad. Cuando el gobierno plantea que quiere crear un fondo colectivo, al final se produce esa estructura piramidal, ¿no? Es decir, los que están en edad laboral, en los que están en edad productiva, son los que van a mantener en ese fondo a los que después jubilan, ¿cierto? Y bueno, el fin de semana hubo varios reportajes con respecto a que Chile está en serios problemas de natalidad, lo que significa finalmente este acelerado envejecimiento de la población. El 2023, Chile cerró con el año con menos nacimientos de su historia, y este primer cuatrimestre del 2024 disminuyó 22%, ya venía disminuyendo antes, en un 25%. Seguimos en una tasa de 1.2% de hijos por mujer, la tasa de fecundidad, y ustedes saben, se necesita un 2.1. Entonces, si estamos haciendo la gran reforma de pensiones a largo plazo, que debiera proyectarse a largo plazo, se tiene que incorporar lo más importante, que es la variable de las condiciones de la población chilena. Y si las condiciones de la población chilena es que cada día van a ser más viejos y menos gente en edad productiva, no se puede estar creando un fondo colectivo. Claro, y además, para más remate, las nuevas generaciones no son muy productivas, que digamos, para más recacha. En este momento los viejos estamos más productivos que los jóvenes, por lo que yo veo todo a mi alrededor. Están todos echados para atrás esperando un año sabático, trabajan pésimo. En cambio, nosotros los ancianos, me refiero a mí nomás, aquí estamos todos los días. Amigos, el último bloquecillo, antes de dejarle el programa completo a doña Nicole Urantiaco. Si usted es el CEO, el Chief Executive Officer de una gran corporación que necesita un software que le maneje bien su base de datos, todo lo que necesita,
póngase en contacto con urantiacos.cl, una empresa chilena con puros talentos en la escritura de líneas de código para programas, cosa que su empresa tenga un software que está hecho exactamente a la medida de lo que usted necesita. No uno de estos programas genéricos que producen las grandes empresas y que hay que adaptarlo. No, hecho a la medida, incluyendo los sitios web, incluyendo aplicaciones móviles, todo, urantiacos.cl. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que vende a pesar de todo, gracias a sus métodos, gracias al pino que le pone y a que se dedica a pocas casas o departamentos, se concentra. Ustedes saben que yo no creo, y ellos tampoco, en la teoría de que hay que caminar y marcar chicle al mismo tiempo. Cuando uno camina y masca chicle, o se traga el chicle o se tropieza. Por lo menos a mí me pasa, yo soy muy así cuadrado, como me dicen, pero yo creo que es bueno. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales, desde arquitectos, pintores, expertos en suelo, mueblistas, lo que usted quiera. Amigos, no necesitan contratarlos para todo eso juntos, puede ser cualquiera de esos ítems. Remodeling en la dirección que ustedes están viendo. You run the show. Sí. You run the show. Nos quedan 2 minutitos. Bueno, refirámonos a la captura en Colombia de uno de los 3 líderes del Tren de Aragua, Larry Changa. ¿Por qué creo que el tema es importante y a tenerlo en consideración? Porque no se sabe bien, pero Larry Changa estuvo en Chile alrededor de 3 años funcionando con algunas empresas, se estableció. Al parecer, este personaje que fue capturado en Colombia vino a Chile a establecer una base operacional del Tren de Aragua. Entró como turista en Chile en el año 2018, según un libro de una escritora venezolana que hizo un estudio acerca del Tren de Aragua y la cárcel de Torocón. Y lo poco que se sabe de él es que entró como turista, se le venció el plazo para estar como turista, llegó de un vuelo directo desde Caracas y en algún minuto se le perdió el rastro y se fue de Chile. Entonces, cuando uno ve que estos personajes entran y salen de Chile como quieran, cuando uno ve que, por ejemplo, uno de los tildados como responsable o culpable del crimen del exteniente Ojeda, quien fue, creo que se llama Walter, algo así, Walter no sé qué cosa, que se fue a Venezuela, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo es que realmente van a tener una política de fronteras seguras para nuestro país? Hace poco, creo que hace 3 días, se detuvieron a 12 ciudadanos venezolanos en Chile por intento de secuestro y uno de sus integrantes era del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro de la Guardia Bolivariana, que es un grupo de élite directo dependiendo de Maduro. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos personajes que tuvieron cargos públicos importantes, que fueron parte incluso de la Guardia Bolivariana, uno dice, estamos inofensos, estamos realmente descuidados y no ha existido un cambio de política de frontera. Este gobierno, o la gente del Frente Amplio, acuérdense que eran los que repetían que en Chile no había nada ilegal. ¿Se acuerdan cuando decían que bienvenido todo? Son tan inteligentes, son tan inteligentes. Y realmente, para terminar, creo que si ellos de verdad hicieran una política distinta a lo que plantearon en un inicio en su programa de gobierno, que era regularizar a todos, bienvenido todos, fronteras abiertas porque Latinoamérica es una sola, hubieran cambiado realmente al director de Migraciones, que es Luis Taller Correa, que es una persona que ha peleado por los inmigrantes y que en su postura también era, en Chile no había nadie ilegal. Esas personas en general no cambian de postura. Entonces, si todavía está ese mismo equipo, que es el mismo equipo desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, implica que no han cambiado la manera de pensar con respecto a la frontera. No van a cambiar eso, ni van a cambiar en nada. Hay que cambiarlos a ellos, hay que sacarlos. Si no van a cambiar. No van a cambiar. Son así. El que nace huevón, muere huevón. Voy a decirlo en chileno. Ellos tienen esa formación mental, quedaron programados desde cabros chicos en su familia, o con sus amigos, con el profesor, o con el tío exiliado, con lo que sea. Se metieron todo eso en el mate desde la pubertad y no van a cambiar. No van a cambiar jamás. Simplemente tenemos que cambiarlos nosotros a ellos. Punto. Las políticas, todas las políticas que han propulsado, en el mejor de los casos, mienten diciendo que van a hacer alguna cosa y no hacen nada. Eso es lo más que se puede esperar de ellos, que mientan,
como hace Boris a cada momento diciendo que vamos a perseguir esto, vamos a hacer lo demás allá, y luego no hace absolutamente nada. Si ellos son coherentes con lo que quieren. Quieren una basura, pero son coherentes en querer esa basura. Así es que, amigos, eso. Y antes de terminar el programa, se me había olvidado, para que vean ustedes que estoy cada vez... Bueno, debut y despedida los está esperando, y los está esperando este jueves también el Flamenco en Casa del Jamón, Tenderini 171. Y... ¿Te acuerdas? Solo para terminar, ¿te acuerdas cuando el canciller venezolano dijo que el Tren de Aragua era un invento internacional? Sí, por supuesto. Bueno, ahí tiene el invento internacional el canciller Gil de Venezuela. Con estos hallazgos, en todo caso, se aleja bastante más la probabilidad de encontrar a los responsables del asesinato del teniente Ojeda. Nunca existió esa posibilidad, no es que se alejara, nunca estuvo ni siquiera a la vista. Sí está claro que con esta gente en el poder tenemos simplemente, lo único que podemos hacer es esperar que pase el tiempo y mandarlos para la casa. Eso es todo. Y esperar y rezar de que el año y medio que queda, el país no se haya terminado de hundir. Punto. Yo todas las noches, a pesar de que no soy muy creyente, digamos, no creo ni en mi sombra, todas las noches de rodillas al pie de mi cama, antes de meterme a la cama y sacarme las zapatillas, elevo mi oración a la Virgen del Carmen, patrona del país, para que resistamos hasta el día en que los podemos sacar a patadas en el popó. En la urna, me refiero a la urna electoral, que quede claro. Y eso mira, visualizo tu imagen rezando a los pies de la cama con las velitas prendidas, no sé. La imagen, se me distorsiona la imagen. Un viejecito tembloroso rezando así, Virgen. No, algo pasa, la trato de proyectar, pero no me resulta esa imagen. Algo pasa. No sé. A mí tampoco, es demasiado. Ya, estimados amigos, hemos terminado el programa. Perdonen los garabatos que de repente suelto, pero bueno, hay veces que esos chilenismos son los más precisos para describir una situación, ustedes saben. No nos pongamos colijuntos tampoco, no se pongan cartuchones. Así que déjense de cosas. Y por favor, voy a insistir, no olviden, amigos, que si ustedes quieren que este programa continúe, tienen que ayudarnos a que continúe. Y vale lo mismo para el canal de Nicola. Todas estas cosas no se imaginan ustedes lo que cuesta en tiempo, en trabajo y en plata. Pero en fin, ustedes verán. Muchas gracias y a propósito de verse, nos estamos viendo mañana, nosotros solamente, y el jueves estamos de nuevo con Madame Nicole Rodríguez. Eso sería todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.